El día de hoy veremos dos métodos que son integración por partes y lo que son sustitución trigonométrica. El día de ayer vimos un método que era cambio de variable, que era el sentido contrario de regla de la cadena, ¿de acuerdo? Por un lado tenemos la regla de la cadena, que es un método de derivación. ¿Sale? Y su inverso, que es la sustitución, el cambio de variable, perdón. Es decir, que este es un método de integración. ¿De acuerdo? Recordemos que la derivada y la integral son operaciones inversas, entonces sus técnicas también pueden ser inversas, en el sentido de que esta cosa es equivalente a esta otra. ¿De acuerdo? Nada más que en sentido contrario. Mientras la regla de la cadena deriva una composición de funciones, el cambio de variable integra la derivada de una composición, ¿de acuerdo? Entonces, el método de integración por partes debe tener un inverso, o al menos existe un inverso derivativo, y su inverso derivativo es el producto, es la derivada de un producto. ¿De acuerdo? Ese es el antecedente. ¿De acuerdo? Esta es la orientación. La regla de la cadena se relaciona con el cambio de variable. La integración por partes se va a relacionar con la derivada de un producto. ¿Vale? De ahí lo que nos aparece en esta explicación. Entonces, bueno, si tú tienes la fórmula de la derivada de un producto, es la primera función por la derivada de la segunda, más la segunda función por la derivada de la primera. ¿Qué pasa si este término lo mandas del otro lado y despejas el primero? ¿De acuerdo? Pues que al momento de sacar la integral, pues la integral con esta derivada se cancela, ¿sale? Y nada más queda la integral de esta parte. Esto aquí está sumando, entonces pasa del otro lado restando. Y eso es lo que nos está tratando de expresar el libro en esta parte. Dense cuenta que lo que tenemos es la integral de esta expresión, ¿sale? La integral de esta se cancela, ¿de acuerdo? Por eso nada más tenemos f por g, menos porque esta parte pasó restando, y esta sí se integra porque tiene un elemento de derivada, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que nos está tratando de decir? Nos está dando una técnica para resolver una integral, ¿sale? Pero el objetivo de esta no es resolverla completa, sino resolverla casi completa, transformando una integral compleja en una función que ya no se integra y una nueva integral que en principio debe de ser más sencilla, y eso depende de la elección de f y de g, ¿de acuerdo? F, f debe de ser una función que sea, que se degrada al derivar. F, función que se degrade al derivar. Es decir, que al calcular su derivada, se haga una expresión más sencilla. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a utilizar esta forma. Nosotros vamos a iniciar con f, y después de aplicarle la integración por partes, vamos a obtener su derivada, ¿de acuerdo? Entonces, cuando elijamos f, en el proceso la tenemos que derivar y obtener f', ¿de acuerdo? Y g' debe ser una función que sea fácil de integrar, ¿de acuerdo? ¿Por qué debe ser una función que sea fácil de integrar? Porque nosotros empezamos con esta cosa, con g',
la integramos y obtenemos la primitiva de G', es decir, G. Y la vamos a colocar aquí y aquí. ¿De acuerdo? La idea es que esta nueva integral sea más sencilla que las anteriores. El detalle es que va a suceder una de dos cosas. O ya podemos hacer esa integral de manera directa o mediante alguna técnica, o vamos a estar en la necesidad de aplicarle nuevamente integración por partes. ¿De acuerdo? Esto que les acabo de comentar de cómo elegir f y g, ¿sale? Es la técnica adecuada. Sin embargo, existen otras técnicas que simplifican la forma de la elección, aunque yo no estoy de acuerdo con ellas, ¿de acuerdo? Sin embargo, les puede servir para tener una pequeña introducción. La técnica se llama ILATE. Y lo primero que busca es, lo que nos ayuda es a tener la elección de f. Y lo primero que vamos a buscar, como va a ser un producto de funciones, va a ser funciones inversas. ¿Sale? Lo siguiente, si no encontramos funciones inversas, buscamos logarítmicas. Si no encontramos funciones logarítmicas, buscaremos funciones algebraicas. Si no encontramos funciones algebraicas, vamos a utilizar funciones trigonométricas. Y si no encontramos funciones trigonométricas, tomaremos f como la función exponencial. Ese es el chiste de la técnica de ILATE. Entonces, lo que busca la técnica de ILATE es la forma de f, ¿sale? O busca la función f buscando qué función dentro de las dos que se encuentran tiene esta forma. Es decir, buscaremos primero inversas, después logarítmicas. Si no hay logarítmicas, utilizaremos la algebraica, trigonométrica y exponencial. Una vez que elegimos f, como consecuencia del producto que tenemos ahí, el resto de la expresión se transforma en g'. Y esa cosa hay que integrarla y todo el show, ¿de acuerdo? Otra forma de ver este método es cambiar las variables. A veces, o más bien comúnmente no lo utilizan con f y g. Generalmente tienen aquí u y v, ¿sale? Y tienen la integral de u por v diferencial de x. Y esto es u por v, aquí es db. U de b es u por v por v de u. ¿Sale? Y existen reglas mnemotécnicas para aprendérsela, aunque la pueden tener en un formulario. Siempre tiene una regla mnemotécnica para esto, ¿de acuerdo? Y esto decía que un día vi una vaca vendiendo drogas únicas. ¿Sale? Es la forma en la que se pueden aprender la técnica, ¿de acuerdo? Y que se basa en las siglas. Un día vi una vaca vendiendo drogas únicas, ¿de acuerdo? Y ya, con eso se aprende la regla. Y nuevamente, ¿se acuerdan cuando trabajamos con con la derivada de un producto, donde identificábamos f, identificábamos g, calculábamos la derivada de f, la derivada de g y estructurábamos? Aquí el trabajo está en identificar u, identificar el diferencial de v, calcular la derivada de u, calcular la integral de g y estructurar, ¿de acuerdo? Para llegar a este paso y entonces resolver. Esta es básicamente la idea de cómo resolver esta integración por partes, ¿de acuerdo? Y realmente es todo lo que se necesita de teoría. Lo que sigue a continuación, o lo que vamos a ver después, son las técnicas adecuadas para poder resolverlo. Pero en la parte teórica es esta la estructura que deben de conocer, esta que les puede auxiliar, y esto es lo que vamos a estar haciendo, ¿de acuerdo? Para estructurar el resultado, ¿sale? Entonces, la técnica de ILATE les ayuda a identificar f,
y por lo tanto el resto es G. Una vez que identifican F, lo derivan para obtener F', ya que tienen G, lo integran, ¿de acuerdo? Para obtener G, y después se expresan el resultado, y la segunda parte de la integral se realiza después, ¿de acuerdo? Esta es la parte de integración por partes, y eso sería todo con la parte teórica de este método, al menos, ¿sale? Si tienen alguna duda, pregunten, ¿de acuerdo? La otra técnica que tenemos que ver el día de hoy es la técnica de sustitución trigonométrica. Y esta técnica de sustitución trigonométrica se ocupa cuando nosotros tenemos integrales que tienen raíces, ¿de acuerdo? Raíces con sumas o restas de cuadrados, ¿sale? Si nosotros tenemos raíz de a cuadrada menos x cuadrada, o raíz de x cuadrada más a cuadrada, o raíz de x cuadrada menos a cuadrada, es muy probable que estemos en presencia de una sustitución trigonométrica, ¿sale? Y nosotros vamos a tener en general este tipo de formas, ¿de acuerdo? Ya sea la resta, la suma o la diferencia, ¿de acuerdo? Y dependiendo de la estructura, nosotros vamos a poner un triángulo, vamos a proponer un triángulo que nos indique cuál es la sustitución trigonométrica. En este caso, ¿sale? Que tenemos una resta, nosotros debemos identificar quién es el positivo. Y el positivo va en la hipotenusa, ¿sale? Aquí iría la raíz de a cuadrada, que sería a. Y por lo tanto, este que está aquí, x, va en el cateto opuesto, dado que aquí tenemos un ángulo, ¿sale? Y por lo tanto, la raíz se calcula por el teorema de Pitágoras como a cuadrada menos x cuadrada, ¿de acuerdo? La suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. El cuadrado de esto es a cuadrada menos x cuadrada, el cuadrado de este es x cuadrada. Si ustedes lo suman, las x cuadradas se cancelan y nos queda a cuadrada, que sería lo de acá. Es importante identificar el tipo de triángulo que corresponde, ¿de acuerdo? Para el segundo caso, como es una suma, la suma va en la hipotenusa, porque es la suma de los cuadrados de los catetos, ¿sale? Aquí va la raíz, es a cuadrada más x cuadrada, ¿sale? Aquí pondríamos x y aquí pondríamos a. Y aquí lo que tendríamos es la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. X cuadrada más a cuadrada, pues es igual a cuadrada más x cuadrada. Para el último, ¿sale? Siempre que tengamos una resta, la parte positiva va en la hipotenusa. Entonces, aquí tengo una resta. La parte positiva va en la hipotenusa. Y se acostumbra a poner la raíz en el cateto opuesto. X cuadrada menos a cuadrada. ¿Sale? Y por lo tanto, aquí iría a. ¿De acuerdo? Ok. Una vez que ya tenemos identificado el ángulo, en todos los problemas vamos a calcular tres cosas, ¿de acuerdo? Vamos a calcular una función trigonométrica que nos permita o con relación x con a, ¿de acuerdo? Y una función trigonométrica que nos relacione la raíz, en la forma que tengamos la raíz, con a. Por ejemplo, en el primer caso, ¿qué función trigonométrica me relaciona el cateto opuesto con la hipotenusa? Y dentro de las funciones básicas, seno, coseno, tangente, vamos a elegir. Aquí cateto opuesto e hipotenusa sería seno. El seno del ángulo, ¿sale? Va a ser igual a x entre a. O lo que es equivalente, despejando x, x es igual a por el seno del ángulo. ¿De acuerdo? Entonces, en todos nuestros problemas,
vamos a calcular tres cosas. Vamos a calcular el despeje de x, vamos a calcular la función trigonométrica que representa el despeje de la raíz y vamos a calcular la derivada de x. Y en lugar de poner cada una de estas tres cosas dentro de la integral, vamos a poner la función trigonométrica que representa, ¿de acuerdo? Es decir, en la integral en lugar de poner x pondría a seno de teta. La raíz en este caso, ¿cómo se calcularía? Sería coseno del ángulo. Este sería nuestro primer apartado. Coseno del ángulo es ¿quién? Necesito a con la raíz, entonces sería la raíz cuadrada de a cuadrada menos x cuadrada, que es el cateto adyacente, sobre la hipotenusa. Y el despeje de la raíz para este caso es a cuadrada menos x cuadrada igual a coseno del ángulo. ¿De acuerdo? ¿Sale? Y por último, necesito derivar esta expresión para poder conocer de x. La derivada de esa expresión, la derivada de esto que está aquí, la derivada del seno es coseno, entonces esto sería a coseno del ángulo diferencial del ángulo. ¿De acuerdo? Y lo que haríamos en nuestra integral sería, en lugar de poner x, voy a poner esto que está aquí. En lugar de poner la raíz, voy a poner a coseno del ángulo. Y en lugar de poner el diferencial de x, voy a poner a coseno de x diferencial de x. Y lo que va a resultar va a ser una integral que va a estar en términos de funciones trigonométricas que en principio se vuelve más fácil de integrar, ya sea por identidades trigonométricas o simplemente por fórmulas de derivación e integración. Entonces, el objetivo de la sustitución trigonométrica es transformar una integral que tiene raíces de diferencias de cuadrados o de sumas de cuadrados en una integral de funciones trigonométricas, la cual en principio debe de ser mucho más sencillo de resolverse. ¿De acuerdo? ¿Problemas hasta aquí? Creo que no. Esto que hicimos para este triángulo se debe hacer para este o para este. En cada una de las integrales debemos de saber cuál es el que debemos de elegir, ¿de acuerdo? Entonces, esto va a quedar mucho más claro con los ejemplos. Entonces, vamos a dejarlo hasta aquí. Tienen que sacar los apuntes de la sección 7.1 y 7.3 que crean necesarios para que podamos trabajar con ellos, ¿de acuerdo? Y por la parte teórica vamos a dejarle hasta aquí, ¿sale? Ok. Sí, profe.